¿A cuántos amados hermanos de ustedes les gusta la verdad? Yo sé que hay muchos de nosotros que nos gusta hablar con la verdad, ¿verdad? Por muy dolorosa que sea, nos gusta que nos hablen con la verdad, ¿verdad que sí? Gloria a Dios, aleluya. A veces hay amados hermanos de que cuando nos dicen algo, a veces nos enojamos, ¿verdad? A veces nos molestamos, pero eso con el tiempo nos va a hacer bien a cada uno de nosotros. Porque hay una palabra maravillosa en el libro de San Juan, su capítulo 8, versículo 31, donde dice la palabra del Señor que la verdad os nos hará libre. ¿Esto es cierto o es mentira? ¿Qué dice usted de esto? ¿Es cierto lo que Jesús dijo? ¿Que la verdad nos haría libre? Yo pienso que sí, amados hermanos. Yo pienso que sí. La verdad nos hace libre. Porque si somos esclavos de la mentira, créanme, amados hermanos, que jamás vamos a prosperar y que jamás vamos a avanzar. Porque la mentira nos esclaviza. La mentira nos hace quedarnos allí. La mentira nos hace quedar en vergüenza y nos hace quedar mal. Pero nosotros, amados hermanos, si somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo, somos más que vencedores, como dice la palabra del Señor. Entonces, creemos en la palabra, la cual dice, la verdad nos hará libre. Bendito es el nombre del Señor. Quiero leer, amados hermanos, allá en el libro de San Juan, su capítulo 8, versículo 31, nos dice la palabra del Señor. La leemos en el nombre de las tres divinas personas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tal y como está escrito. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Oiga lo que Jesús les decía. Hoy no vamos a predicar mucho, no vamos a hablar mucho, solo quiero decir unas cuantas palabras a través de estos versículos de la palabra del Señor. Jesús les hablaba a los judíos, esos judíos que habían creído en la palabra, de la cual Jesús mismo les estaba hablando. Cuando Él les decía, si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mi discípulo. ¿Cuántos de nosotros nos creemos, amados, a ser seguidores de Cristo? A ver, que alguien diga amén. Si tú crees ser seguidores o seguidor de nuestro Señor Jesucristo, entonces vamos a permanecer en la palabra. No en la palabra de la cual el hombre se saca del corazón o de su mente, o la mujer, sino de la palabra que está escrita en las Sagradas Escrituras. Cuando Jesús le dice a los judíos que habían creído en las palabras que Él estaba hablando, porque recordemos que Jesús, Él anduvo por lugares, ciudades, por los caminos. Él anduvo predicando y enseñando la palabra. Y muchas veces cuando Él les hablaba aquella palabra dura, había uno de sus discípulos que le dijo: oh maestro, qué dura es tu palabra. Y el maestro, conociendo a su corazón, le dijo: a esto le llamas duro, pero si tú quieres, vete con los suaves, vete con los mentirosos, vete con los falsos, vete con los que te mienten. En otras palabras, esto quiso dar a entender Jesús. Pero ¿qué le dijo aquel discípulo a Jesús? No, maestro, a la verdad solamente tú tienes palabra de vida eterna. Solamente tú tienes esa verdadera palabra. La palabra en la cual Jesús les estaba diciendo que al hablar la verdad los iba a hacer libres. Porque muchas veces la mentira nos hace esclavos. Muchas veces las cosas que llevamos dentro de nuestro corazón y que no queremos dejar soltar, nos hace esclavos. Nos hace quedarnos. Bendito es el nombre del Señor.
Pero si tú quieres ser seguidor de Jesucristo, entonces vivamos la palabra. Vivamos la palabra, vivamos en la verdad. No importa que la verdad nos duela, que nos hiera nuestro corazón. Recordemos que la palabra del Señor dice que, amados hermanos, que las Escrituras viene para exhortarnos, para rasguñir vuestro corazón, para enseñarnos. Bendito es el nombre del Señor. Viene como una espada de dos filos, atravesando nuestro corazón. Que si hay una herida allí y esta palabra llega, nos va a doler y nos va a arder. Pero la verdad a ti y a mí nos va a hacer libre. Entonces Jesús le dice a estos judíos, no fueron los discípulos quienes le dijeron a ellos, sino que fue el mismo Jesús de Nazaret que les dijo a ellos, ya que ellos habían creído en Jesús. Entonces Jesús le dice, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Esto da a entender que si le creemos a Dios, que si le obedecemos a Dios, que si permanecemos en su palabra, sin quitarle, sin ponerle, amados hermanos, entonces somos verdaderamente hijos e hijas escogidos por nuestro Salvador Jesucristo. En el 32 le dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Qué lindo, ¿verdad, amados hermanos? Porque cuando hay verdad, cuando hay rectitud, cuando hay sinceridad, cuando hay amor, se habla la verdad. Cuando hay un verdadero amor en nuestro corazón, hablamos con la verdad. Aunque tal vez en el momento, algunos tal vez te van a rechazar, te van a maltratar, te van a maldecir y te van a decir de tantas cosas. Pero hablaste con la verdad. Y tarde o temprano, eso va a rasguñir en el corazón de la persona y va a entender y va a alcanzar la salvación a través de la palabra verdadera. Entonces dice la palabra del Señor, acá, amados hermanos, cuando dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En el 33 le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos. Estos respondieron aquellos a quien Jesús les estaba diciendo que si guardaban la palabra, que si permanecían en la palabra, eran sus discípulos. Entonces ellos le dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo es eso de que la verdad nos hará libre? ¿Acaso somos esclavos? Lo que ellos no sabían era de que ellos estaban siendo esclavos. Esclavos de la mentira, esclavos de muchas cosas que llegaban a su corazón. A veces, aunque nosotros digamos, bueno, ¿en qué posiblemente yo estoy siendo esclavo? Perdón, estoy un poquito mala de la gripe. ¿En qué estoy siendo esclavo? Muchas veces tenemos cosas materiales en nuestros hogares que nos hacen ser esclavos. Hoy me gozaba en una enseñanza que daba el pastor Adelmo Galicio. Estaba dando una enseñanza tan maravillosa de la cual, amados hermanos, debemos de aprender mucho. Entonces, amados hermanos, ahí a través de esa enseñanza había una gran verdad, de la cual nos dice que tenemos que adorar a Dios de lo profundo de nuestro corazón. Y más que todo, entregarle nuestra alma y nuestro corazón a Dios.
Y que seamos nosotros, amados hermanos, porque realmente cuando estamos en la carne, a veces hay muchas cosas que no queremos dejar soltar. Pero te digo ahora que hay muchas cosas que hoy nos esclavizan y que el Señor te dice que tienes que soltarlo y dejarlo ir y que seas libre, porque Él ya te hizo libre. Recuerda que Jesucristo cuando vino a este mundo dice que Él vino a comprarnos, no con oro ni plata, ni con nada de las cosas de este mundo, sino que Él pagó un precio y ese precio fue su sangre preciosa. Por lo tanto, dice la palabra del Señor que cuando ellos le responden de esta manera diciendo linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Ahora preguntémonos de qué somos esclavos aún todavía. A veces cuando se nos llega la hora del servicio, tenemos que ir a hacer un mandado. Que tenemos que ir a hacer esto, que tenemos que ir a hacer el otro, de aquí a allá. Y dejamos las cosas de Dios por ir a hacer las cosas que tal vez no nos va a traer ningún beneficio. Mientras que si vamos, dejamos las cosas materiales para otro día y nos vamos a gozar con el Señor Jesucristo, nos trae mucho más beneficio. ¿Verdad que sí? Entonces Jesús les estaba hablando a ellos de esta manera porque Jesús estaba viendo que ellos estaban siendo esclavizados por algo que ellos tenían en su corazón. Muchas veces nuestro corazón está puesto tanto en lo material que nos olvidamos dedicarle un tiempecito a aquel que todo se lo merece, aquel gran yo soy, nuestro Señor Jesucristo. A veces, amados hermanos, muchas veces con la palabra también, la palabra de nuestro Señor Jesucristo muchas veces vienen muchos a adulterarla. Vienen muchos, amados hermanos, no hablando tal y como está escrito, sino a confundir a muchas personas. Pero acá no estamos para confundir a nadie, sino para enseñar, sino para instruir, para exhortarnos los unos a los otros. Así como Jesús estaba exhortando a aquellos quienes lo escuchaban cuando Él decía, la verdad os hará libre a su corazón. Porque Él sabía que en estos tiempos mucha gente no iba a permanecer en la verdad. Y esto es muy cierto. Yo no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta. A veces no me gusta hablar mucho de esto, amados hermanos, pero es una verdad. Porque en las iglesias se ha corrompido tanto. Las iglesias han dejado, amados hermanos, entrar tanto libertinaje, han dejado entrar tanto la mentira, que ya como que la palabra ya no les penetra en el corazón. Ya como que la palabra ya no les hace efecto a estas personas. ¿Y por qué? Porque se han dejado guiar por las vanidades de este mundo y no por la palabra. O sea, por lo espiritual. Mucha gente hoy en día está viviendo más en lo carnal que en lo espiritual. Porque créame, amado hermano, que el que vive en lo espiritual obedece a Dios. El que vive en lo espiritual verdaderamente permanece en la palabra, obedeciendo la palabra. Porque si alguien llega y me dice, hermana, esto no es bueno para usted, hermana, esto es un mal ejemplo para otra persona, yo voy a decir gracias a mi hermana porque sé que está siendo usada por el Señor. Porque si a ella no le pareció como yo ando, como yo estoy, mucho menos le va a parecer a Dios. Y muchas veces criticamos al hermano, a la hermana, porque nos llama la atención de cómo andamos, cómo estamos delante del Señor. Nos molestamos que nos digan la verdad. Pero si imagínese usted que si alguien que está en esta tierra no le agrada mi testimonio o no le agrada como yo ando acá en este mundo, mucho menos le va a agradar a Dios. Pero si alguien es, amados hermanos, le agrado como yo soy, como yo ando,
verdaderamente, porque el verdadero cristiano o hijo de Dios, que ha sido libre con el Señor Jesucristo, pues va a dar algo maravilloso, un testimonio maravilloso, algo de qué decir. Bueno, wow, miren mi hermano cómo ha cambiado, mi hermana cómo ha cambiado. Sinceramente, la verdad que llegó a su corazón hizo un cambio en él. Por eso el Señor Jesucristo les decía a ellos, cuando decía si permanecéis en mi palabra verdaderamente, sois mi discípulo. Entonces, somos seguidores de Cristo. Amados hermanos, entonces obedezcamos, seamos fuertes y valientes. No importa si, amados hermanos, si esta espada de dos filos viene atravesando nuestro corazón con la verdad, ¿verdad? Porque a nadie le va a gustar, escúcheme bien, a nadie le va a gustar que la verdad se les hable. Esto se lo digo por mí misma, porque antes cuando a mí me llamaba la atención, yo a veces decía, ¿qué le importa? Que viva su vida, yo vivo la mía. Pero más no sabía que quien me estaba hablando venía de parte de Dios, porque Dios me amaba, porque Dios quería que yo fuera su seguidora, porque Dios quería que yo fuera su adoradora, porque Dios quería que yo fuese salva, porque Dios quería que fuera también, amados hermanos, bendito es el nombre del Señor, que yo también tuviera o fuera participante de su palabra. Y por eso dice la palabra del Señor que cuando ellos le dijeron, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo dices que seréis libres? Veamos qué dice en el 34. Jesús les responde, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Yo soy cristiano, dicen muchos. Y esto que hoy hice, sé que Dios me va a perdonar. Claramente la Biblia dice que todo en esta tierra tiene perdón si te arrepientes de corazón, pero no por eso vamos a vivir en el pecado, ¿verdad que no? No por eso vamos a vivir cometiendo error tras errores, pecado tras pecado. Cada cosa que hacemos desagradable delante de Dios, a Dios le duele su corazón, porque Él también tiene corazón. ¿Sabe, amados hermanos, que cuando Jesús le hablaba esta gran verdad a los que le seguían, muchos se molestaban, como hoy en día? Fíjense de que hay algunos pastores que hablan con verdad. Y sinceramente aquí, como les digo, aquel pastor, aquel siervo de Dios, aquel evangelista que habla con verdad, no todo mundo le sigue. No todo mundo le sigue. Algunos hasta los dejan de seguir, porque no les gusta la verdad, pero la palabra del Señor dice que la verdad nos hará libre. Porque a veces somos esclavos del pecado, somos esclavos de la mentira, somos esclavos de muchas cosas, de vanidades de este mundo. Y la cual el Señor hoy nos dice que debemos de soltarlo, debemos de sacarlo de nuestro corazón porque son deseos carnales. Él ahora nos advierte y nos dice que vivamos en el Espíritu. ¿Y sabes por qué nos dice que vivamos en el Espíritu? Porque un día Él vendrá por las nubes. Dice que todo ojo lo verá venir. Y ahí estaremos nosotros viéndolo venir y con su Espíritu seremos levantados juntamente con Él. Pero si no estamos en el Espíritu, ¿cómo vamos a hacer para levantarnos? Entonces es necesario que vivamos en el Espíritu. Tal vez alguien me va a responder y me va a decir, hermana, pero si somos de carne, hueso y sangre, sí. Pero cuando llegamos a Cristo hemos hecho morir al viejo hombre, a la vieja mujer. Y hemos hecho renacer una nueva mujer y un nuevo hombre en nosotros. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha nacido dentro de nosotros. Y dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Antes hacía lo que yo quería, mas hoy hago
lo que Dios quiere. Esa es obediencia. Ese es, amados hermanos, permanecer bajo la voluntad de nuestro Dios. Le dice Jesús, le responde: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre en nuestros corazones. O sea que el pecado tiene que salir de ti. Tú tienes que rechazar lo malo. Tú puedes hacerlo. Tú puedes rechazar todo lo que puede alejarte de Dios. Y por eso el Señor les daba esta respuesta, donde dice, gloria a Dios, aleluya, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa. ¿Verdad que no? El pecado no debe de permanecer en esta casa. O sea, no debe permanecer en tu cuerpo. ¿Y sabes por qué? Porque tu cuerpo es templo y morada de Cristo Jesús. Cuando Él habla de casa, hoy no habla casa material, está hablando de nuestro cuerpo. Antes tú vivías en el pecado, entregaste tu corazón, tu alma al Señor. Te entregaste completamente al Señor. Fuiste libre de toda esclavitud de pecado. Y entró, amados hermanos, Jesucristo en tu corazón. Y Él queda para siempre allí. Esto le dio a entender Jesucristo a aquellos quienes le respondieron de esta manera. Y dice, y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre de todo pecado, opresión, mentira y cuantas cosas que son de este siglo, de este mundo. Bendito es el nombre del Señor. Ahora si se da cuenta cómo Jesús les hablaba a aquellos judíos, a todos aquellos quienes a Él los seguían, para escuchar su palabra, sus enseñanzas. Y por muy duras que fueran, ellos lo seguían siempre, porque sabía que solamente en Él podían encontrar la verdad. Ahora dice la palabra del Señor, dice que Él vino a libertarnos. O sea, si Jesús entró a mi corazón, me liberó de todo pecado, me sanó, ya no soy más esclava de ello, sino que ahora soy libre para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no vivo más en la carne, sino en el Espíritu. Muchas veces decimos, pero ¿cómo hacemos para vivir en el Espíritu y no en la carne? Orando. Que en tu mente siempre esté el temor a Dios. De hacer las cosas malas. De imitar las cosas malas. De imitar las cosas de este mundo, la cual ya no nos pertenece. Porque claramente dijo Jesucristo que el que se hace amigo de las cosas de este mundo es enemigo de Él. Y el que se hace enemigo de las cosas de este mundo, nos hacemos amigos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que rechaza el Señor? Con esto no estoy diciendo que el Señor aborrece al pecador. El Señor ama, oiga, ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejar de pecar, dejar de hacer lo malo, dejar de practicar las cosas que ya no nos conviene como cristianos que somos de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos leyendo y con esto vamos a terminar. Dice la palabra del Señor. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Ahí está. Es que Jesucristo habló con verdad. Es que los que hablamos con verdad no nos quieren. Los que hablamos con verdad nos rechazan. Nos dejan de seguir. No nos quieren ni ver. Si nos encuentran en la calle no nos saludan.
aunque nosotros saludemos, pero no nos contestan. ¿Pero por qué? Por causa de la palabra. ¿Pero qué dice el Señor? Bienaventurados seis, por mi causa sos vituperados, maltratados y cuantas cosas. Pero la verdad se habla, así como Jesucristo lo habló. Entonces dice la palabra del Señor: procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. O sea, que la verdad es rechazada. Dios bendiga a los que se están conectando, los que están acá en esta hora. Bendiciones para los siervos. Gloria a Dios, bendito es el nombre del Señor. Siervo Augusto Velázquez, bendiciones para su vida. Gloria a Dios, aleluya. Al hermano David Martínez, bendiciones, mi hermano, por compartir esta palabra. Así dice la palabra del Señor, que procuraban matarle por hablar la verdad. Imagínese usted, siendo él el Salvador, siendo él el gran rey, el que se despojó de todo para venir a este mundo para hasta traernos salvación. A veces digo, pongo dos personas, al rico y al pobre. El rico sería capaz de despojarse de su riqueza para hacerse pobre 1, 2 o 3 días. No, eso jamás. Mas sin embargo Jesucristo sí lo hizo. Y lo hizo por amor a la humanidad. Él se despojó de todo. Y vino a esta tierra sin nada. Y vino a sufrirlo. Y lo hizo por amor a ti, por amor a mí. Y por amor a todos aquellos que le van a escuchar esta palabra. Y aún así, muchos querían matarlo. Muchos lo perseguían. Y lo lograron. Pero lo que no sabían era que Jesucristo, a los 3 días, Él resucitó. Y juntamente con Él resucitamos nosotros cuando hicimos morir el pecado. Cuando hicimos morir al viejo hombre y a la vieja mujer. Y resucitamos en el Espíritu. Ahora dice la palabra del Señor: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Ahí está. Entonces, amados hermanos, vemos cómo realmente el Señor le habla a ellos. Vamos a ver qué nos dice el libro de Mateo 3:9. Mateo 3:9. Gloria a Dios, aleluya. Dice: y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Oiga, esto le dijo Jesús a ellos. Es que realmente Él conocía, amados hermanos, el corazón de aquellas personas. Si nos vamos al libro de Lucas, capítulo 3, versículo 8. Vamos a ver qué dice Lucas 3:8. Dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Qué quería entender con esto Jesucristo? Que aún estando el mismo Salvador de entre medio de ellos seguían creyendo en Abraham, Seguían creyendo en Abraham y no en él. Tenían al Salvador enfrente que les estaba enseñando y hablando en la palabra, hablándole con la verdad. Y todavía ellos estaban insinuando. Pero sí habían quienes habían creído en él. Y por eso él mismo les dice: si permanecéis en mi palabra. Ahora, mis hermanos, ¿qué vamos a hacer? Permanecer en la verdad, en la palabra, obedecer, hacer la voluntad de Dios. Y si lo hacemos, entonces verdaderamente somos seguidores de Cristo.
Y como dijo alguien por ahí, no solo con predicar voy a ganar almas, ¿no? Muchas veces las almas se ganan con nuestro testimonio. No que porque Dios me dio un testimonio, ciertamente Dios da testimonios cuando tenemos experiencias vividas en nuestra vida. Pero cuando tenemos un buen testimonio, ejemplo a seguir, hay mucha gente que viene a Cristo. Hay mucha gente que viene a Cristo. ¿Y sabes por qué? Porque con nuestro testimonio, mucha gente dice, wow, yo quiero ser como el hermano, yo quiero ser como la hermana. Que aunque dolor y sufrimiento y cuanta cosa llega a su vida, ella sigue o él sigue con la frente levantada. Es que sabemos que tenemos a un Dios grande, a un Dios más grande que este mundo. Tenemos a un verdadero Dios que si estamos tomados de su mano, no hay quien nos haga caer. Entonces, amados hermanos, la verdad os hará libre su corazón, su cuerpo y su alma. No diga hoy, bueno, es que lo que Dios quiere es mi corazón, así de que puedo andarlo como yo quiera. No. Si Dios quisiera solo tu corazón, no te hubiera hecho cuerpo. Recuerda que el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces esta casa y esa casa que tú posees ya no te pertenece a ti, le pertenece al Santo de Israel. Vive Jehová de los ejércitos. A Él le pertenece. Ahora di tú, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si antes hacía lo que yo quería, mas ahora hago lo que Dios quiere. Esto, amados hermanos, a un principio para mi vida fue muy difícil. Tuve que pasar por procesos tremendos, dolorosos. Pero Dios quería hacer un cambio en mi vida. No solamente por dentro, sino también por fuera. Es que Dios quería liberarme. Dios quería hacer algo especial, algo fuera de lo natural, algo, amados hermanos, de la cual mucha gente hoy en día dice, pero ¿cómo yo voy a hacer para liberarme de todo lo que estoy poseyendo que a Dios no le agrada? Ora al Señor y vas a ver cómo Dios te va a ayudar a que tú seas libre de todo lo que te ata de pies y manos, de todo lo que no puede ser libre. Hay muchas cosas por cuales ahora los cristianos ya no quieren seguir a Cristo. Hay mucho por los cuales ahora que aún no han conocido a Dios no quieren seguir a Cristo. Hay muchas situaciones, hay muchas cosas en la vida. Pero recordemos siempre que la verdad nos hará libre. Así de que, hermano, hermana, es tiempo que nos despojemos del viejo hombre y de la vieja mujer, que aún todavía vive en la esclavitud del pecado, de la oscuridad, de la mentira y de muchas cosas que aún todavía posee en su corazón. Porque cuando hay algo en nuestro corazón, nuestro cuerpo permanece enfermo, nuestro cuerpo permanece en dolor, nuestro cuerpo permanece en angustia. Pero si tú sueltas lo que tienes ahí adentro, que te lastima, que te duele, que sientes como que fuera una espina que hay adentro de tu corazón, pero tú lo sacas y dices, ya no hay lugar para ti. Solamente hay lugar para Jesucristo. Tú vas a sentir esa liberación en tu vida. Una liberación maravillosa, totalmente libre para la honra y gloria de nuestro Dios Todopoderoso. En los procesos el Señor nos enseña de realmente cómo Él nos quiere delante de Él. En los procesos el Señor nos enseña cómo realmente Él quiere que tú y yo hagamos la diferencia entre sus hijos a los que aún todavía no lo son. Alguien me dijo por ahí, pero es que todos somos hijos de Dios, ¿sí? Todos somos hechos de la mano del Señor. Todos somos hijos de nuestro Dios. Pero algunos arrepentidos y convertidos delante del Señor y otros todavía no. Entonces, hay diferencia allí. Entonces, amados hermanos, esto no lo tomen como un regaño, tómenlo
cómo que si Jesús está hablando les voy a su vida, porque es Él el que dejó escrita, amados, a través de los apóstoles esta palabra. Porque Él quiere que verdaderamente veamos con nuestros